de la selección mexicana y otros demonios. Nota: este artículo no fue originalmente hecho para que sea parte de este libro. Recién terminada la Copa de Oro, una revista de fútbol me contactó para que me aventara un artículo sobre cómo vivo yo el fútbol, cómo es mi afición a la selección mexicana, cómo podría felicitar a los jugadores por el campeonato en el certamen continental recién conseguido, o simplemente cuál es mi punto de vista sobre todo este gremio. Al escribirlo, aún no se nombraba a Juan Carlos Osorio como técnico nacional, nombramiento que me gustó. Esa era una pequeña señal de que todo podría cambiar. Por fin iba a disfrutar los Juegos de la Verde. Por primera vez en mi vida apoyé a México. Esto en la Copa América Centenario. Y ya saben cómo terminó, con el ridículo 7-0 ante Chile. Esto significa que muy probablemente no vuelvan a caer en las garras de la selección. Mejor no apoyo para que no se manche más el nombre de mi país. Notarás a leguas que le falta mucha actualización al ensayo, por lo mismo que lo escribí en agosto de 2015. Recién habían corrido a Miguel Herrera del equipo mexicano. No quise actualizarlo para mantener su naturaleza intacta y te puedas transportar a esa época, sentir la frustración real que estaba yo sintiendo en esos momentos, futbolísticamente hablando. Total, la revista decidió no publicar mi artículo. No me dieron razón alguna, simplemente no lo publicaron. Y es por eso que lo incluyo aquí. Me desahogo en muchas cuestiones y creo que es el medio perfecto para publicarlo, en un libro de mi autoría llamado Odio Odiar, pues más de la mitad de este ensayo es puro odio hacia la selección y hacia los aficionados al fútbol. Es un ensayo mera y exclusivamente de fútbol. Si eres de esas personas que lo repudian y que se sienten mejores diciendo que es un deporte para gente humilde, que es el opio de las masas y demás aseveraciones estúpidas, haz un favor a ambos y pasa al siguiente capítulo. Si el fútbol te da igual y no conoces mucho de él, pero te gusta cómo escribo y tienes dudas de qué tantas vacadas puedo escribir sobre el tema, sigue leyendo. Es un placer para mí que lo hagas. Gracias por tu atención. Nunca he sido atraído por la Selección Nacional de México. Nunca he sentido la pasión que veo en la gente, en mis amigos y en mi familia por el Tri. Nunca me emociono cuando meten gol en algún mundial, cuando logran campeonatos de papel como las Copas de Oro o cuando triunfan contra Honduras o Belice en las eliminatorias mundialistas. Nunca me he comprado una playera del equipo, nunca he portado una, y es más, creo que solo un par en toda la historia me han llenado el ojo. Nunca estoy de acuerdo con las convocatorias de jugadores que hacen y nunca he sentido las ganas reales de que ganen un partido o de que claven una anotación. Eso sí, veo todos los juegos. Dije una pequeña mentira en el párrafo anterior. Una sola vez en toda mi miserable vida me he sentido orgulloso y esa única ocasión sí quería que ganaran y hasta les eché porras literalmente. Fue en aquella Copa Final de Oro en la cual vencieron a su similar en los Estados Unidos con marcador de 4-2, con el señor golazo de Giovanni Dos Santos. ¿Por qué me sentí orgulloso? Porque lo vi en un bar en la ciudad de Indianápolis, Indiana, rodeado de puros gringos de pelo amarillo y piel rosada. Por esa extraña razón se me triplificó mi nacionalidad y festejé los goles como ninguna otra ocasión. Esa es mi excepción a la regla. Para uso práctico al escribir esto, me referiré a la selección mexicana de fútbol como la verde, así como los tweets en su flamante ex director técnico a favor del partido político conocido por igual. Jamás tuve oportunidad de irle a la verde. Empecé a ver el fútbol en general a principios del año 1990 gracias a que mi padre me empezó a llevar al Estadio Tecnológico, también conocido como el Palacio de Bellas Artes, a ver el equipo de todos, los gloriosos Rayados de Monterrey. Mi papá me inculcó el gusto por el deporte, aunque ya lo jugaba desde niño en el equipo de mi colegio. Él me introdujo a apreciar el fútbol desde la tribuna, también desde el sofá para verlo en la televisión. Cada 15 días estábamos él y yo sentados en la sección de numerado en ese nuestro ex estadio, el cual recuerdo con todo mi cariño. Nunca morirán esas memorias, padre e hijo. Un campeonato de Copa contra las Cobras, 3 campeonatos de Liga, 3 de la tan sanatizada Liga de Campeones del CONCACAF y 4 finales perdidas fueron las que viví en ese estadio. Muchas enseñanzas, anécdotas, recuerdos de mi niñez y juventud. Dejé mi corazón en esa tribuna, la cual ya no volveré a pisar por la mudanza de mi equipo al estadio más hermoso de América Latina, el estadio BBVA Bancomer,
que será inaugurado este domingo siendo hoy martes. Pero bueno, aquí no estoy para contarte de los Rayados, entonces regresaré al tema principal de este escrito. Tenía yo 9 años y se acercaba la primera Copa del Mundo Italia 90. Tenía unos muy leves recuerdos del mundial pasado, disputado aquí en México porque mi padre era el director de una empresa de transportes que fue contratada por los organizadores para mover toda la vaina de los equipos que jugaban en la ciudad de Monterrey. Uno de esos equipos era Inglaterra y su capitán, el señor Bobby Robson, le regaló una jersey a mi padre con su número 7, el cual me lo pasó a mí inmediatamente. Ese jersey está guardado en mi cajón desde entonces. Regalo que guardo como un tesoro y que jamás me desprenderé de él. Tenía esos recuerdos borrosos, aunque sí sabía que la verde había perdido contra la selección teutona en el mismísimo Volcán, estadio de los Tigres localizado en el área metropolitana de mi ciudad de Monterrey, y que Argentina quedó campeón de la mano del mejor jugador de toda la historia, Diego Armando Maradona. Hasta ahí llegaba mi conocimiento de fútbol mundial. Llegó la época premundialista, ahí por abril o mayo de 1990, y mi padre me compra el muy famoso álbum Panini del torneo, asediado por todos cada 4 años, y por supuesto me encantó la idea. Al ver a los 24 equipos, en esa época ese era el número de selecciones que participaban en la Copa del Mundo, ahora son 32 y resulta que Luis Figo anda peleando para que lo sumen a 48, basándose en no sé qué tipo de modelo de negocio. Yo veo muy poco atractivo esa idea, pero bueno. Por eso yo escribo estupideces y Figo es candidato a ser el nuevo presidente de FIFA. Me resultó extraño no encontrar a México, pues por supuesto debería ser mi equipo favorito, simplemente porque yo vivo en México, ¿no? Eso se nos inculca. Papá, ¿por qué no viene México en el álbum? Salió defectuoso. Si es que sabes una pizca de historia de fútbol, entonces te es familiar la historia de los cachirules. Deja contarte lo que yo sé sobre esto. Corría el año de 1988, creo. Y un equipo sub-20 representativo de México estaba a punto de enfrentar un torneo del CONCACAF. El que sea sub-20 significa que no se podían registrar ni podían ver a acción jugadores que rebasaran esa edad. Si tenías 21, te daban cuello. Tenías que tener 20 para ser parte de ese equipo. La verdad desconozco qué sucedía si tenías 20 y medio. Probablemente sí te dejaban jugar, por el hecho de la existencia del 20 en tu edad. El caso fue que el director técnico de esa selección era Pancho Avilán, y después de haber quedado en segundo lugar del torneo, salió a la luz que alineó en todos los juegos a 4 jugadores mayor de 20. Uno tenía hasta 27. Todo esto fue descubierto por un reportero mexicano al que se le hicieron muy sospechosos unos documentos que se topó, y sopló todo en la columna deportiva que tenía en un periódico de importancia. Le llegó el chisme al CONCACAF y posteriormente a la FIFA, y valió madre el mundo. Las selecciones de México fueron vetadas en toda competencia internacional por 2 años, y lamentablemente el Mundial de Italia 90 estaba incluido en ese término. Los cachirules fueron la perdición de todo un país. Me acabo de dar a la pequeña tarea de investigar el porqué del mote cachirul, y aprendí que fue porque en los años 50 había un programa de televisión en el cual el actor Enrique Alonso interpretaba un personaje llamado Cachirulo. Alonso en la vida real tenía muchísima más edad de la que tenía el personaje que interpretaba, y de ahí nació todo este rollo y ya se quedó para siempre el apodo de Cachirul a los que juegan para un equipo al que no corresponden. En mi experiencia, por ejemplo, una liga en la que juego es la de ex alumnos del Instituto Irlandés de Monterrey. Los cachirules en ese caso serían los que participaran en ese torneo sin ser alumnos. Árbitro, esos de allá son cachirules, no son ex-Irish, son ex de escuela de gobierno. Total, mi papá me explicó esa historia, pero imagínate que se la cuenta un niño de 9 años. Más o menos así fue. Después de estar triste por 4 segundos por la ausencia de México, empecé a buscar al que sería mi equipo a seguir en esta primera Copa del Mundo como aficionado. ¿Italia? No, era local y al parecer toda la gente le iría a ellos. ¿Argentina? No, eran los campeones y ya la traían robada con Maradona. ¿Estados Unidos? Han de ser re malos. ¿Camerún? ¿Qué es eso? ¿Irlanda? El ser alumno del Instituto Irlandés no era suficiente. ¿Inglaterra? No, me los imaginé levantando el dedo meñique cuando toman té.
¿Alemania? Pues va. Eliminaron a México en el mundial pasado, entonces tienen que ser muy buenos. Perdieron la final y pues ya les toca ganarlo. Se lo merecen. Escogí al equipo teutón. Obviamente no conocía a un solo jugador, pero el álbum me ayudó a saber que contaba con gente como Lothar, Matthäus, John Jarl, Andreas, John Jarl Kohler, Guido, Pierre, Uge y demás estrellas que para mí eran desconocidas hasta el momento. El álbum también me enseñó que la gran mayoría de ellos jugaban en el Inter de Milán y en una costa llamada Bayern Múnich. Yo no sabía qué eran estas cosas, pero me las aprendí al pie de la letra. También tenían jugadores favoritos de cada equipo. Los escogía en base al parecido que tenían con mi papá. El que más se parecía a él era mi favorito. Sí, tenía 9 años. Entonces Alemania sería mi equipo. Lo platicaba con mis amigos y cada quien tenía el suyo, pero resulta que yo era el único alemán. Aunque lo que tengo de alemán lo tengo de mal cantante, algunos les iban a Italia, al Grotos a Holanda porque decían que el dúo de Ruth y Marco van Basten eran increíbles. Yo era alemán y nadie me iba a sacar de ahí. Llené por completo mi álbum y lo conservo hasta la fecha. Recuerdo que fue un trabajo duro, de mucho esfuerzo y negociación para lograr el intercambio de barajitas faltantes. Obvio, nadie quería ser el último en llenarlo. Entonces llegaba el punto en el cual, aunque tuvieran la que te faltaba, pero si tú le dabas esa última, ya terminaban el álbum. Mejor te la guardabas para ver si podías tú lograr llenarlo antes que él. Así eran las cosas en San Pedro Garza García, al mero principio de la década de los 90, cuando yo era un sub-10. Comenzó el mundial. Estábamos en pleno recreo en el colegio y nos abrieron el auditorio para ver el Argentina contra Camerún. El campeón contra el desconocido. Jamás en mi vida había escuchado la palabra Camerún. Y Camerún acabó sorprendiendo a todo el colegio irlandés. Y al mundo, por supuesto. Venciendo al vigente campeón que tenían en sus filas al mejor jugador del planeta. Oman Biyik le plantó un testarazo al portero Islas. Te lo juro que el negrito, lo digo sin el más mínimo racismo, de hecho quisiera ser negro, saltó 3 metros y cabeceó el balón como si fuera un martillo. Toda esta emoción era nueva para mí. Un mundo nuevo se abría ante mi ser y yo entré en él. Se convirtió en mi droga. Se acercaba el primer juego de Alemania contra la selección de Yugoslavia. En ese entonces, Yugoslavia era también un país. Se encontraba en guerra, pero asistieron como una sola nación. Ya después de todo lo sucedido, la antigua Yugoslavia se dividió en Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia y en algunos más. Pero no soy historiador ni creo que tú estés interesado en clases de geografía política europea. En mi casa teníamos una videograbadora Betamax. No sé si ya estaba en su auge el VHS, pero recuerdo que cuando sí lo estuvo, nos tardamos mucho en tener una. Por eso estoy seguro que era Betamax y no VHS. Tener VHS para mí era un lujo inalcanzable. Aún recuerdo que mi papá me conseguía las películas de Batman, la original con Jack Nicholson, en Betamax, y fue el mejor regalo del universo. Era mi película favorita del pibe y en Estados Unidos ya estaba prácticamente obsoleto todo el Betamax. Nada más encontrabas puro VHS. Mi papá fue un héroe por enésima ocasión. Agarré mi cassette donde había grabado algunas caricaturas como Thundercats o Silver Axe. Y fue ahí donde dejé de ser niño y me convertí en un hombre, cuando grabé fútbol sobre las aventuras de un grupo de felinos animados en busca de matar a una momia que se transformaba en luchador. Le puse red y empezó el partido. Alemania terminó goleando 4-1 a Yugoslavia y me di cuenta que ese Lothar Matthäus era de verdad ¡qué jugadorazo! Su siguiente juego fue contra Emiratos Árabes y los germanos lo destrozaron 5-1. Después empezó a poner tenso y les acabaron empatando de casi milagro a Colombia, pero pasaron a los octavos de final. Todos estos partidos fueron grabados por mi personita. Desafortunadamente esos videocassettes están desaparecidos, así que no tendré cómo probártelo. Si mal no recuerdo, en octavos de final les tocó Holanda. Se venía un partido muy difícil por el tipo de jugadores que tenía la naranja mecánica. Fue ahí donde ocurrió el infame incidente entre Frank y Rudy, el cual hubo pelea y hasta escupitajos de por medio. Alemania acabó ganando 2-1. Disculpa si los datos están un poco apócrifos. No estoy queriendo usar Wikipedia. Todo esto viene directo de mi memoria.
Ten en cuenta que fue hace 24 años y se complica a veces tener intacto un recuerdo por tanto tiempo. En cuartos de final se perfilaban contra la antigua Checoslovaquia, que en años después se separó del país de la República Checa y Eslovaquia. Curso de Historia Política Europea. De nada. Alemania salió a 20 por la mínima diferencia y yo me emocioné como si ya me llamara Josef Madroch. Haz de cuenta que yo era alemán y mi equipo estaba devorando rivales en la Copa del Mundo. Aún lo recuerdo a la perfección y en verdad estaba extasiado. La mala noticia es que en semifinales tocó contra Inglaterra y esa iba a ser una aduana muy difícil para acceder a la gran final. Alemania salió con un uniforme verde que no fue mucho de mi agrado, pero ahora cada vez que lo veo en fotos recuerdo este emocionante encuentro. Obviamente me da una nostalgia gigantesca. Los ingleses se fueron arriba en el marcador por conducto del goleador Gary Lineker, pero Alemania lo empató con un tiro libre de Andreas Brehme, que le desviaron al legendario portero británico Peter Shilton, y que se arman los penales. Bodo atajó uno con las piernas y los ingleses volaron otro penal y se acabó. Alemania estaba en la final, nada más y nada menos que contra su rival de la final del mundial pasado que los venció, Argentina. Este juego de campeonato entre las dos selecciones sería el segundo de su especie, ya que un mundial antes también fue la final, y 23 años después se repetiría en Brasil 2014, convirtiéndose en uno de los más grandes clásicos del fútbol mundial. No te puedo describir lo nervioso que me sentía. Estaba más nervioso que alguien que va al baño en una fiesta y no hay papel. Se llega el día del gran juego, y lo vi solo en mi casa. Me imagino que por Televisa. En esas épocas, esa televisora era mejor que TV Azteca en cuestiones futbolísticas. Hoy en día todo lo contrario. ¿Cómo preferir a Jorge Alarcón, Eduardo Treyes y el Perro Bermúdez que al Dr. García, Cristian Martinoli, que gracias a él corrieron al Piojo Herrera, así que nos hizo un gran favor, y Jorge Campos? Ni los propios dueños de Televisa ven los juegos transmitidos por ellos. Le cambian al Canal 7 para ver fútbol y reírse un poco por la manera jocosa que narran los juegos los aztecos. El caso es que yo le puse seguramente en Televisa y Playboy. Partido muy aburrido, la verdad. Pero como quiera yo traía los pelos de punta en mi cuello. No entiendo por qué en el idioma inglés tienes esa expresión. Jamás he sentido que los pelos de mi cuello se paren y tampoco me he enterado que le pase eso a alguien más. No hombre, mano, iba caminando, pasó una morrita y se me pararon los pelos del cuello. Probablemente los gringos cambiaron el órgano corporal para no escucharse tan vulgares, pero ¿por qué los pelos del cuello? No, pues se me paró el ombligo, suena menos extravagante. Una de las jugadas más polémicas en la historia del mundial le sucedió casi al final del partido. Un defensa argentino derribó muy apretadamente a Rudy dentro del área y el árbitro mexicano Edgardo Codesal marcó pena máxima. Los jugadores argentinos se le fueron encima tras la marcación, pero es muy difícil que un silbante cambie su marcación. Lo he visto creo unas 3 veces en toda mi vida y siempre está de por medio el abanderado haciéndole ver que estuvo erróneo su criterio. A mí sí se me hizo muy apretada la jugada. Entonces se puede decir que no tengo opinión al respecto, solo que yo estaba contento por lo sucedido. El real problema es que el portero de Argentina era el atajapenales, Sergio Goicoechea, quien se había vestido de héroe ya en 2 series de penaltis en ese mismo campeonato. Andreas Brehme lo cobró impecablemente en el ángulo inferior del guardameta y con ese gol Alemania obtuvo su 3er campeonato del mundo. Nunca en mi larga vida de 9 años había quedado campeón algún equipo que yo bancara. Esto era mejor que la droga. Era el niño más feliz de la cuadra y salí a festejar bebiendo frutzi de uva por las calles de mi colonia. Atesoro esos recuerdos muy dentro de mí. Fue así como me convertí en alemán, futbolísticamente hablando. Después de ese mundial se jugó la Euro en Suecia en 1992 y como yo seguía siendo un pibe y mis padres me mandaron ese verano a Irlanda a un campo de verano, pero como ya había mencionado esa palabra se iba a leer muy repetidamente y el editor de libros me la iba a borrar, en el cual estuvo lleno de actividades y no pude seguir el torneo continental como me hubiese gustado. Solo nos pusieron el juego final entre Alemania y Dinamarca, pero la selección danesa salió victoriosa. Ni hablar.
En ese viaje me compré el jersey de la selección de Alemania que fue usado en esa Euro y aún lo tengo, y lo mejor es que todavía me queda y lo uso de repente. El Mundial de Estados Unidos de 1994 fue un fracaso para el cuadro teutón, siendo eliminado por Bulgaria en cuartos de final. Después se vino la Euro de Inglaterra en el año 1996. Esta Eurocopa sí la seguí en su totalidad y fue hermoso cómo Alemania quedó campeona, venciendo a la República Checa en la final, con el primer gol de oro de la historia por conducto de Oliver Bierhoff. Llegó el Mundial de Francia de 1998, mi graduación de preparatoria y mi viaje de celebración a Cancún. Ahí nació la infame, o sea, no famosa, canción de Panda llamada Gripa y Mundial, ya que a todos en ese viaje nos dio una gripa extraña y veíamos el Mundial mientras nos tratábamos de curar la enfermedad. Ese campeonato del mundo puso en mi camino un difícil obstáculo: el juego de octavos de final entre Alemania y México. Por supuesto que todos mis amigos, al igual que todo el país, apoyaba a la verde. En verdad estaba confundido porque era el segundo mundial que me tocaba vivir en el cual la selección de mi país era participante. Veía los juegos, pero extrañamente no sentía la misma emoción cuando veía los de la selección de Alemania. En mi interior quería que los germanos ganaran ese duelo, pues me gustaba más ver sus juegos, pero obviamente iba a ser atacado por mis cercanos si lo hacía público, cosa que lo pensé muy seriamente y decidí, después de un debate conmigo mismo, decírselo al mundo: voy a Alemania. Vi junto a todos mis amigos el gran partido y yo con mi jersey blanco apoyé a la escuadra de Bertie Box, mientras los demás me despreciaban y me tiraban carrilla. En tu vida has pisado a Alemania. Obviamente nadie entendía por qué diablos yo le iba a ese equipo. La verdad que ni yo lo hacía, no tenía explicación alguna. Tenían razón, en mi vida había ido al país germano y no lo he hecho aún. No hablaba, ni hablo una pizca de alemán. No conocía a una sola persona de esa nacionalidad hasta ese momento, porque horas más tarde eso cambiaría. Tenían razón mis amigos, pero eso no cambió mi parecer. México estuvo a punto de ganar, pero unos errores defensivos y alguna que otra falla clara de Luis Hernández le dieron el triunfo a Alemania, mismo que festejé cual teutón. Acá donde vivo hay una avenida llamada Roberto Garza Seda, en la cual hay un mini ángel de la independencia. Siguiendo el ejemplo de nuestros compatriotas chilangos, la gente se va a festejar los triunfos y los fracasos, como en esta ocasión, de los equipos de casa, ya sean Rayados, Tigres o México. La verde perdió en octavos de final en un mundial y la gente quedó satisfecha. Salieron entonces a dar vueltas en carros a esa avenida y a hacer fiesta a los pies del ángel, todos con su camisa verde, y yo me atreví a llevar puesto el jersey del equipo triunfador. No sé qué se me metió en la cabeza dando la contra desde temprana edad. Recibí proyectiles de todo tipo, desde salsa picante hasta huevos, pero pues ni modo, así tenía que ser. Entonces, mientras estábamos estacionados en la avenida, vi del otro lado de la calle un par de chicas rubias, de esas que no existen aquí en el país, con playeras verdes de la selección. Estaban de casualidad con un amigo de la prepa y fue así como me acerqué a él para preguntar quiénes eran. Resulta que eran dos hermanas alemanas que estaban viviendo aquí en San Pedro, y fue en eso que me vieron con la camisa blanca y se acercaron a conocerme con la excusa del jersey. No recuerdo sus nombres, pero me hice amigo de ellas. Nos invitaron a su casa, en la cual vivían con sus papás, y salimos con ellas por la noche. Llegó el duelo de cuartos de final entre Alemania y la sorpresiva Croacia. Me habla mi amigo para ver si nos juntábamos con las chicas alemanas a ver el juego y accedí. El problema es que no había lugar para eso. Se me hizo fácil y dije, pues en mi cuarto lo podemos ver. Obvio las tuve que contrabandear por la casa, ya que vivía con mi madre y por ningún motivo podía meter chicas a mi cuarto. Tenía 17 años, vivía bajo un techo ajeno, de mi madre pues, y tenía que seguir una regla, pero estaba chavo y tomé la filosofía de que las reglas existen para romperse. Nos metimos a mi cuarto, las alemanas, mi amigo y yo, para ver el juego. Lamentablemente la selección alemana dio un juego pésimo y cayeron 3-0. Se agüitó la fiesta y cada quien se fue para su casa posteriormente. Este juego de campeonato saltó 3 metros, ya después de todo lo sucedido, la antigua Yugoslavia. Todos estos partidos fueron grabados por mi